¿Salvar una vida a cualquier costo? Imagina que la persona a quien más ama está muriendo y los médicos solamente tienen una opción para salvar su vida, un trasplante. Ahora imagina que pasan los días, las semanas y ese órgano nunca llega. Entonces alguien se acerca a ti, yo puedo conseguirlo, ¿lo aceptarías? La mayoría respondería que sí. Cualquier otra cosa parece perder importancia. Pero, ¿qué ocurre cuando un órgano proviene de una decisión tomada bajo adhesión extrema? O cuando fue obtenido de manera ilegal, ¿qué sigue siendo lo correcto para salvar una vida? Es justamente aquí donde entra la biótica, una disciplina que no busca decidirnos qué pensar, sino ayudarnos a responder la pregunta más difícil que surge cuando la medicina, la vida y la desigualdad humana entran en conflicto, porque no todo puede hacerse, necesariamente debe hacerse. Y aquí la pregunta nunca fue, ¿cómo salvar una vida?, sino que estamos dispuestos a sacrificar para hacerlo. Salvar una vida, ¿qué costo? La medicina moderna ha logrado algo que hace apenas un siglo parecía imposible: reemplazar un órgano enfermo por otro sano y darle a una persona una nueva oportunidad de sobrevivir. Bastante exitoso plantea una pregunta que ningún bisturí puede responder. Todo lo que puedo hacer también debe hacerse. La biótica surge para responder este tipo de conflictos. No se trata de impedir el avance de la medicina, se trata de asegurar que ese avance respete la desigualdad humana. Para lograrlo, la bioética se apoya en 4 principios fundamentales. El primero es la autonomía. Toda persona tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, pero aquí aparece la primera pregunta difícil. ¿Una decisión sigue siendo completamente libre cuando está motivada por la desesperación o por la pobreza? El segundo principio es la beneficencia. Toda intervención médica debe buscar el mayor beneficio posible para el paciente. Un trasplante puede representar años de vida para alguien que ya no tiene otra alternativa. El tercero es la no maleficencia. En medicina existe una idea muy antigua. Primero, no hacer daño. Ningún beneficio puede justificar provocar un daño injustificado a otra persona. Cuando solamente existe un órgano disponible y 2 personas lo necesitan, ¿quién debería recibirlo primero? Estas preguntas no tienen respuesta sencilla, y precisamente por eso existe la biótica, porque cuando la vida depende de una decisión, no basta con preguntarnos qué es posible, también debemos preguntarnos qué es lo correcto. Aunque estos principios parezcan claros en teoría, la realidad demuestra que ponernos en práctica es mucho más complicado. Basta con observar lo que ocurre actualmente en México. Mientras ves este video, hay personas de México esperando una llamada. Una llamada que les anuncie que apareció un órgano compatible, pero muchos esa llamada nunca llega. En México miles de personas permanecen en listas de espera para recibir un trasplante. La mayoría necesita un riñón, mientras que otras personas necesitan una córnea, un hígado, un corazón o un pulmón. Aunque cada año se realizan miles de trasplantes, la cantidad de órganos disponibles sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda. Esto significa que mientras algunas personas reciben una segunda oportunidad, otras continúan esperando, y algunas fallas antes de que un donador esté compatible. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta no depende de un factor. Muchas familias desconocen si su ser querido desea donar sus órganos. En muchos hospitales no siempre es posible identificar a tiempo un potencial donador, y además todavía existen miles de mitos que hacen que muchas personas rechazan la donación por miedo o desinformación. Aquí aparece uno de los mayores desafíos de la biótica, el principio de la justicia. Cuando no hay órganos suficientes para todos, ¿cómo decidimos quién debe recibir primero la oportunidad de vivir? La respuesta no depende del dinero ni de la influencia. En México existen criterios médicos y éticos. Buscan asignar los órganos de una manera más justa posible, considerando los factores como la compatibilidad, la urgencia clínica y el tiempo de la lista de espera. Cuando la necesidad supera a la disponibilidad, cuando una familia siente que se le acaba el tiempo, existe el riesgo de que algún problema, siempre existe el riesgo de que alguien prometa una solución fuera de la ley. La mayoría respondería que una vida no tiene precio. Pero cuando alguien necesita un órgano para seguir viviendo y otra persona necesita dinero para sobrevivir, esa respuesta deja de ser sencilla. Aquí nace uno de los mayores conflictos bióticos. Imagina una persona con insuficiencia renal que necesita un trasplante para vivir. Imagina a otra persona viviendo en pobreza extrema y piensa en vender un riñón para alimentar a su familia. Ambos creen haber encontrado una solución, pero la bioética plantea una pregunta distinta. ¿Puede una decisión considerarse verdaderamente libre cuando está condicionada por la necesidad? En México, la compra y venta de órganos está prohibida por la Ley General de la Salud.
Además, el Protocolo de Palermo y otros instrumentos internacionales reconocen la trata de personas con fines de extracción de órganos como una forma de delincuencia organizada, una grave violencia de los derechos humanos. Esto significa que no solamente se castiga a quien obtiene un órgano de forma ilegal, sino también a quienes reclutan, trasladan o explotan a una persona con ese propósito. Las redes sociales han difundido durante años historias de personas que despiertan en una bañera con un órgano menos. Aunque estos relatos se han vuelto parte de la cultura popular, la evidencia disponible muestra que la mayoría carece de pruebas verificables. El problema real suele ser distinto: la explotación de personas vulnerables, el comercio ilegal de órganos y el llamado turismo de trasplantes, donde pacientes viajan a otros países buscando acceder a un órgano fuera de los mercados legales y éticos. Frente a esta realidad, la biótica vuelve a hacerse presente. La persona decidió libremente beneficencia. ¿Quién beneficia realmente esta acción? No maleficencia. ¿Qué daño se causa para obtener esa beneficencia? Justicia. ¿Es aceptable que la pobreza determine quién pone el cuerpo y quién recibe la oportunidad para vivir? Cuando un órgano deja de ser un acto de solidaridad y se convierte en un problema, la medicina deja de enfrentarse únicamente a un problema de salud. Comienza a enfrentarse con un problema moral: salvar una vida a cualquier costo. Al principio de este video te hice una pregunta: si la única forma de salvar la vida de alguien que amas fuera conseguir un órgano, ¿la aceptarías? Ahora sabes que esa pregunta nunca fue sencilla, porque detrás de un trasplante existen médicos, enfermeros, familiares, donantes, leyes, principios y éticos, y decisiones que afectan mucho más que solo un paciente. La biótica nos recuerda que salvar una vida es un acto profundamente valioso, pero también que ninguna vida debe salvarse sacrificando la dignidad o los derechos de otra persona. La biótica no existe para enfrentar el problema, la biótica no existe para enfrentar el progreso de la medicina. Existe para recordarnos que cada avance científico debe ser acompañado de responsabilidad, respeto y humanidad, porque una decisión médicamente posible no siempre será una decisión ética correcta. La mejor forma de combatir el tráfico de órganos no es el miedo, es fortalecer la cultura de la donación voluntaria, transparente y legal, mejorar los sistemas de salud y garantizar que cada decisión respete la dignidad humana. Cuando una sociedad confía en sus instituciones, comprende el valor de la donación. Disminuye el espacio para que la desesperación sea provocada por quienes actúan fuera de la ley. Quizás la verdadera pregunta nunca fue ¿cuánto vale una vida? Tal vez la pregunta correcta sea esta: ¿qué clase de sociedad queremos construir mientras intentamos salvarla? Porque cuando la medicina camina de la mano con la ética, no solamente salva vidas, también protege aquello que nos hace humanos,